Position. Go quickly. Bienvenidos al canal de YouTube de Diario de Ucrania. La guerra tiene un tremendo poder moral y emocional. ¿Y si esta potencia disminuye con el tiempo y está en peligro de extinción? Como todos sabemos, la guerra implacable entre Rusia y Ucrania lleva más de un año. Durante este periodo, el ejército ruso estuvo a menudo en la agenda con los problemas, rebeliones, deserciones y fracasos que experimentó. La prolongación de la guerra de Ucrania hace que Vladimir Putin y Rusia no sean disuasivos. Ahora, los problemas individuales en el ejército ruso se han convertido en reacciones masivas. Como resultado de las reacciones masivas, el ejército de Moscú se ve sacudido por disturbios. El prolongado proceso de guerra, la declaración de movilización de Putin y el envío de ciudadanos rusos reclutados al frente sin completar los entrenamientos necesarios solo provocan malestar y fracasos en el ejército ruso. A pesar de todas las manifestaciones de los ciudadanos rusos contra la guerra, Putin continúa aumentando su presión sobre las personas, instituciones y editoriales contra la guerra al hacer que el Parlamento acepte nuevas órdenes de movilización. Echemos un vistazo a las grietas en el ejército como resultado del régimen de represión de Vladimir Putin. Como se sabe, la jugada políticamente arriesgada del Kremlin, anunciada el 21 de septiembre, entregó decenas de miles de reservistas y reclutas a los centros de reclutamiento. A pesar de todas las flechas de la crítica, el líder ruso Vladimir Putin movilizó a 300.000 hombres rusos y los envió al frente. Para cumplir con el plan de movilización, se emitieron citaciones en Rusia, sin importar edad, estado de salud y experiencia militar. Para los movilizados, no tienen suficiente comida, techo, ropa y dinero. Incluso, los movilizados en las regiones de Briansk y Kursk tuvieron que comprar sus propios uniformes y equipos. Estas condiciones adversas fueron documentadas en el primer mes de movilización por miembros de la familia rusa, grupos políticos de oposición y los propios reclutas. Además, en algunos casos hubo incidentes que se acercaron a la rebelión abierta entre los nuevos reclutas. Por ejemplo, en un bosque cerca de la ciudad de Novosibirsk, en el centro de Siberia, la ceremonia de finalización del entrenamiento se vio abarrotada cuando los reclutas de la República Rusa de Tuva, en el norte de Mongolia, se sintieron ofendidos por su trato, ignoraron y desobedecieron las órdenes de guardar silencio. Esto no sería ni el principio ni el final de las revueltas. La ira de los soldados rusos había estallado una vez, y después de este día, las fuerzas de Moscú quedaron profundamente conmocionadas por los disturbios. Los soldados rusos intentaron hacer oír su voz, denunciando las condiciones inhumanas, la escasez de armas y el maltrato de los oficiales. La moral militar rusa se derrumbó cuando los soldados enfurecieron el chantaje de Putin desde la trinchera de hielo a menos 20 grados. Podemos ver la ira de los soldados más claramente en los videos compartidos en las plataformas de redes sociales. Las imágenes de nuevos soldados durmiendo en el suelo, armados con rifles obsoletos y con orden de procurarse sus propios suministros, surgieron poco después de que el presidente Vladimir Putin anunciara una movilización parcial. Los soldados rusos grabaron un mensaje acusando a Vladimir Putin y el alto mando militar ruso de dejarlos secos en una trinchera congelada con suministros o atención médica. En estos mensajes, los soldados también afirmaron que vivían en condiciones animales. Además, al grabar la escena en la provincia ucraniana de Lugansk, el soldado ruso arremetió contra los comandantes, quienes chantajearon a su unidad para obligarla a entrar en la trinchera llena de hielo. Los soldados rusos están extremadamente incómodos con la situación de las posiciones, la falta de alimentos y asistencia médica. Los soldados rusos no dudan en gritar que estas deficiencias afectan negativamente el poder de combate del ejército. Por otro lado,
Algunas imágenes de video publicadas en las plataformas de redes sociales revelaron claramente los problemas experimentados en el ejército ruso. Las grietas en el ejército de Moscú salieron a la luz cuando se reveló que los soldados rusos se apuntaban con armas en sus manifestaciones de ebriedad. Describieron numerosos casos de comportamiento ebrio y atrocidades aleatorias entre soldados, oficiales y tropas que servían en el ejército ruso. Otro caos dentro del ejército de Moscú tiene lugar en el 392 Regimiento de Fusileros Motorizados. Según la información que obtuvimos de un soldado del 392 Regimiento de Fusileros Motorizados, los soldados están bebiendo, apuñalándose constantemente y peleando con la culata. Un soldado borracho habla constantemente por la radio, dice palabras obscenas y amenaza con dispararle a alguien. Al describir el incidente en el regimiento, el soldado dijo que el pescado apesta de la cabeza y señaló a su comandante como el responsable de los hechos en el regimiento. Además, el soldado, que no quiso que se revelara su nombre, agregó que el comandante había golpeado a sus soldados en el regimiento más de una vez. El soldado desilusionado luego afirmó que uno de sus colegas mató a un soldado después de una discusión. Este supuesto hecho tuvo lugar en una zona boscosa antes del nuevo año. Los principales protagonistas del evento fueron nuevamente un puñado de soldados rusos borrachos. En una discusión entre soldados rusos borrachos, un soldado disparó una bala en la cabeza de su amigo con una ametralladora, causándole la muerte. Los turbulentos días del ejército de Moscú volvieron a salir a la luz con el anuncio público de la muerte de un soldado ruso en un enfrentamiento de borrachos. En otro acontecimiento, el comisario militar Alexander Eliseev fue asesinado por un furioso ataque de un soldado ruso durante una sesión informativa para los movilizados en el edificio de la Oficina de Registro y Reclutamiento Militar en la ciudad de Ust-Ilimsk, región de Irkutsk. El tirador resultó ser Ruslan Simin, de 25 años. Simin le disparó a Eliseev en la espalda con un disparo de escopeta. Si es Ruslan Saim quien causó la muerte del comisario militar o el líder ruso quien declaró la movilización y provocó el levantamiento popular, es un tema de debate. En resumen, después del rechazo inicial de la ocupación, el presidente ruso Vladimir Putin retrasó la mayor movilización el mayor tiempo posible. Pidió refuerzos solo cuando la situación lo obligó a hacerlo. Rusia no tiene un respaldo listo y desplegable como la Reserva del Ejército o la Guardia Nacional de Estados Unidos. Los reservistas rusos son hombres simples que anteriormente sirvieron como soldados durante un año. Menos del 10% de los actualmente movilizados habían recibido alguna capacitación de actualización dentro de los 5 años de haber dejado el servicio activo. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, afirmó que la edad promedio de los soldados movilizados es de 35 años. Rápidamente equipados con armas obsoletas, las turbas rusas se lanzaron al conflicto con resultados predecibles. La movilización parcial tardía de Rusia obligó a los hombres en Ucrania a usar uniformes en la temporada de invierno. Sin embargo, esto se produjo a costa de algunos disturbios sociales y una importante fuga de cerebros. Cuando cientos de miles de jóvenes, la mayoría de ellos de la clase profesional educada de Rusia, huyeron a países vecinos como Armenia y Georgia, se produjo una serie de protestas y varias estaciones de reclutamiento fueron incendiadas o baleadas. Vemos que Rusia no ha hecho ningún progreso positivo en esta guerra. Los soldados rusos todavía no quieren sacrificarse por Putin. Parece que las grandes rebeliones y fugas continuarán en los próximos días para no ser el cebo del líder ruso. Y los números por sí solos rara vez son el factor decisivo en la guerra moderna. En igualdad de condiciones, el lado que puede enviar más tropas a la batalla tiene una gran ventaja, pero todo lo demás casi nunca es igual. En esta guerra, la capacidad superior de los ucranianos para usar y evadir la potencia de fuego
fue un componente crucial. Por otro lado, la potencia de fuego es la clave de la victoria, pero sus efectos dependen de la habilidad táctica relativa y la flexibilidad de las fuerzas que lo usan y lo enfrentan. El éxito de Ucrania depende del uso hábil de las armas modernas contra este enemigo torpe y desmoralizado. Este creciente malestar y desobediencia en el ejército ruso acelerará la disolución del ejército ruso, que ya se encuentra en una psicología derrotada. En primer lugar, se detendrán las invasiones, luego se discutirán las negociaciones que se planea que sean rentables para la parte rusa y luego se acelerará la retirada del ejército ruso. En este proceso, que ha evolucionado desde la guerra y la ocupación hasta la victoria, el deber del soldado ucraniano es continuar la resistencia con la misma determinación. Si las fuerzas militares ucranianas continúan con su resistencia decidida, desafiarán fácilmente al ejército ruso. Este desafío alimentará el fuego de la rebelión dentro de las tropas rusas. Es posible que las tropas rusas tengan éxito en el frente mientras luchan contra la rebelión. Estaremos encantados de que nos haga saber sus pensamientos en los comentarios.